por la victoria, no sé cómo viste el partido, con mucha intensidad, ¿no? También por lo que empujan la grada. Sí, intentando mantener la calma, pero por momentos no es fácil porque el partido está siempre en el alambre, hay tensión y bueno, eso es lo que nos toca. ¿Cómo viviste la gestión del partido? No sé si pensaste alguna vez, temiste por los 3 puntos, cuando empataba el Real Avilés, incluso estaba teniendo alguna que otra llegada. No es que agobiara, pero sí que estaban jugando para ello, ¿no? Para intentar llevarse el partido. Sí, ellos evidentemente el gol del empate les da un plus y nosotros esos momentos hay que saber jugarlos cada vez mejor. Después de los goles yo siempre digo que esos minutos son importantes, ya sea en los goles recibidos o en los que haces tú, y nos mantuvimos esos minutos firmes y con el transcurrir de los minutos posteriores en ocasiones fuimos cogiendo un poquito de aire, nos fuimos estirando un poco, llegando cerca de su portería, con los cambios también, que nos dieron un poco de refresco y bueno, el dominio fue de ellos, pero en cuanto a ocasiones claras no sufrimos demasiado. Lo comentaba el comentarista que teníamos ahí en directo en la radio, comentaba que, bueno, que tampoco se podía seguir el mismo guión de partido que en la segunda parte. No sé si usted en el descanso quería cambiar alguna cosa o hablar con los futbolistas quizá para que gestionaran el partido de otra manera, porque daba la sensación de que estaban elaborando mucho juego. Bueno, sabemos que el Avilés tiene un potencial enorme, ya lo sabíamos de antemano, sabíamos que añadido a ese potencial la segunda parte iban a meter más dinamita todavía, como así fue, cambios de refresco de gente de muchísima calidad y que nos iban a poner en tremendas dificultades, como así fue. Lo sabíamos que teníamos que sufrir, veníamos de una semana un poco complicada y los chavales se han sobrepuesto de manera excepcional y como manda, pues, yo siempre les digo que tenemos que ser una familia, un equipo y hoy lo han demostrado del principio al final. Supongo que contento también los chavales que entraron de refresco, Abel Bretones y Pana, hacía que no disputaban un partido con el Lanceo, creo que desde la segunda jornada o tercera, una cosa así. Pues la verdad que también contento por ellos, ¿no? por ese debut con victoria y con el gol de Pana. Sí, por supuesto que cuando uno está fuera o cuando tiene futbolistas fuera por lesión lo sufrimos mucho más, no solo lo sufren los futbolistas sino los técnicos también. Hemos tenido percances desde el comienzo, Abel y Pana desde la jornada 2 en Arenteiro no los teníamos, luego se nos ha caído Jandro, se nos ha caído Jorge, se nos ha caído en varias ocasiones Arona, se me escapa alguno seguro. Y así es difícil, pero han sabido pasar todas estas semanas sin gente importante juntos y para mí es un orgullo enorme que lo hayan hecho de esta manera, o sea que estoy muy contento por eso. También agitabas un poco el 11, ¿no? Al principio, con la entrada de Arona Sané, que hasta ahora pues, no recuerdo ninguna titularidad, ¿no? en estos partidos. No sé si en el de Copa Federación he estado también, pero bueno, que agitaba un poco el 11, ¿no? En ese sentido. Bueno, Arona está trabajando muy bien, sabemos que nos tiene que dar mucho, es un chico excepcional también que ha sufrido lo suyo porque no ha tenido continuidad desde el principio. Yo creo que desde Bergantiños, o sea, la primera jornada, no recuerdo si disfrutó de más minutos y lo estábamos esperando, ya lo tenemos aquí, el otro día hizo una muy buena segunda parte y hay que ir sumando efectivos, hay que cuidarnos para estar todos disponibles y eso va a hacer que el nivel competitivo del equipo vaya en aumento y bueno, esperemos que la gente que está fuera ahora se recupere lo antes posible para seguir en esta línea. ¿Hizo falta hacer ver a los jugadores la importancia que tenía el partido o lo saben de sobra ellos en cuanto entran por la puerta y ven el ambiente? No, lo que estamos es en el trabajo de que cada día y cada minuto y cada detalle es importante y en esa pelea estamos. Todo eso te lleva a que a corto medio plazo o un poquito más largo pues se vean resultados, pero tienes que ser muy constante en el trabajo, en el día a día, en cuidarnos, en pasar las dificultades juntos, en ayudarnos y en ser, en definitiva, como te decía antes, un equipo. Y los equipos no se construyen de la noche a la mañana y cuesta muchos esfuerzos, cuesta superar muchos baches, las emociones que
que te suponen los resultados a veces negativos, cuesta ese convencimiento y los chavales hasta ahora, bueno, con nuestros altibajos emocionales, pero están demostrando ser un buen bloque y estar en crecimiento, o sea que estamos contentos. Esta es la última. No sé si, bueno, si perdéis ya Dorian la semana que viene y la siguiente, ¿no? Si pensaste un poquitín o agradeces, ¿no?, tener ya a Pana de vuelta para suplir un poquitín la baja de Dorian, que va a ser importante para el conjunto que tienes. Sí, estamos pendientes de cómo tiene organizado el viaje o cómo se lo van a organizar, porque se tiene que incorporar el día 8, entonces lo podríamos tener disponible para el domingo, pero estamos a expensas de eso. Ahora me lo comentará, a ver si ya tiene organizado el viaje y ojalá que lo podamos tener y que se incorpore a la selección, que lo merece y es un premio para él y para el equipo, para sus compañeros y para el club, o sea que también estamos contentos por él y como tú dices, recuperamos un efectivo más arriba como es Pana, o sea que bueno, que disfrute de su experiencia, de la selección y es un premio para todos.